Muy buenas noches, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Buenas noches, profesor. Hola Julián, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, profe. Buenas tardes. Ronald, buenas, ¿cómo está? Bien, profe. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios, bien. Ah, bueno, profe. Vamos a iniciar el examen a las 6:10 en punto, para darle paso a que los compañeros del primero y segundo grupo estén preparados. Yorley, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profe. Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, muchas gracias. No olvide que usted va a seguir siendo la veedora, va a seguir siendo, pues no solamente la representante de los estudiantes en el proceso de evaluación del examen final, sino también el debido proceso, porque acuérdese que el debido proceso, las partes tienen derechos y tienen obligaciones. Así como los estudiantes tienen derechos, también tienen obligaciones. Y el docente tiene derechos y también tiene obligaciones. Entonces, por eso usted va a estar ahí presente para el tema puntual, de acuerdo a lo que nosotros programamos el día jueves. Acuérdese que era importante que los estudiantes colocaran dentro de su trabajo el video. Les mandé un correíto anoche, ayer por la tarde, diciéndoles que si no lo habían hecho, que si no lo habían incorporado, lo hicieran para que lo pudieran presentar el día de hoy. Viajar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, de acuerdo. Buenas noches. Profe, una pregunta. Sí, sí, señora, adelante. ¿No íbamos a hacer la misma metodología que en el último examen? ¿Solo entraba el grupo o van a ingresar todos? Pues yo preferiría que se relajen los estudiantes y que solamente entren los estudiantes de cada grupo. Los demás, pues, los del grupo 5 y 6, porque hoy vamos a hacer hasta el grupo 5, Sí, señor. del 1 al 5, del 6 al 9, pues que se relajen y se vayan a preparar su parcial para mañana, o si tienen que estudiar para otra materia, pues que lo hagan. Entonces yo creería que ahorita solamente se queden, entramos por grupos para que estén más relajaditos los estudiantes. Listo, gracias. Listo, profe. Profe, entonces que solo queda el grupo 1, ¿cierto? Sí, perfecto, sí. Y se prepara el grupo 2. Los demás se pueden retirar de la sala y en la medida que los van llamando por grupos, pues se van presentando. Bueno, profesor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias. A ustedes. Entonces se va a ir preparando el grupo número 1 y se alista el grupo 2.
El grupo número 1 está compuesto por Juliana Castillo y Alexandra Alemán. Y el grupo 2 por Holman González y Luisa Fernanda Ariza. Sí, señor, ya les di previo aviso acá por el WhatsApp para que ingrese solo el grupo 1. Sí. Santiago se puede salir y Julián también. ¿Tú ves mi pantalla ahí, Yorley? Sí, señor, sí, ahí está. ¿Qué Bien. dice? Examen final. Perfecto. Fecha de entrega sábado 19 de septiembre del 2020. Muy bien, gracias. Estamos llamando a la sala del grupo número 1. El examen empieza ya. Alexandra, bienvenida. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Yorley. Su compañera, Hola, Alexandra. ¿qué es la suerte de ella? Profe, no sé, la verdad no me he podido comunicar con ella hoy. No sé, profe. Esperémosla un trecito a ver si llega. Listo, profe, yo voy aquí abriendo la presentación, ¿te parece? Pero también vaya a irla llamando a ver qué pasó, Listo, si va a listo, venir y si no, pues avanzamos porque ustedes solo tienen 15 minutos para el examen. listo, profe. Alexandra, ¿quién envió
¿quién envió el correo de ustedes? Yo, profe, yo envié todo. El sábado te envié el trabajo y ayer te envié el video. Es que yo también entendí que de pronto el video era opcional, pero ya tú nos aclaraste en el grupo, entonces ayer ya te lo envié. ¿Con qué nombre lo envió? Es alexita.alemán. Alexandra Alemán. Sí, señor, profe. Alexita.alemán es mi correo. Ok, entonces puede empezar. Listo, profe. ¿Te parece si comparto la pantalla? ¿Sí? Listo, ya la comparto rápidamente. Profe, ¿será que me haces un favor? ¿Puedes dejar de compartir un momento la pantalla para que yo la pueda compartir? Con gusto. Gracias, profe. Tiene que hacer eso. Decirle, bueno. Jonathan Steve, ¿se puede retirar de la sala, por favor? Listo, Alexandra, ya puedes compartir. Listo, profe. Sí, señor, ya me está dejando compartir. Tú me avisas, por favor, profe, cuando ya veas mi pantalla. Ya, adelante. Listo, profe. Entonces, bueno, digamos que el tema que nosotros vamos a hablar es lo que es EPS e IPS. Sí, como te había mencionado en el trabajo, estamos con mi compañera Juliana Castillo y mi nombre Alexandra Alemán. Entonces, bueno, vamos a hablar primero que todo. Vamos a dejar constancia, Yorley, que Juliana Castillo a esta hora no ha hecho presencia a la presentación del examen, para que quede en el audio que la señorita Juliana Castillo no se ha presentado a la evaluación del examen final, que solamente está Alexandra Alemán. Adelante, Alexandra. Ok, Listo, profe. Entonces, bueno, primero que todo me parece importante hacer una introducción para que conozcamos, digamos, los términos más importantes de lo que vamos a hablar. Entonces, primero que todo, quiero contarles qué es el sector salud. Entonces, el sector salud principalmente es un conjunto de valores, normas, actores y también instituciones que desarrollan todo el tema de producción, distribución, consumo de bienes y servicios enfocados digamos, en objetos principales como promover la salud de los individuos o de un grupo de población. Ese es el sector salud. Y digamos que algo que me pareció importante es conocer cuál es el principal ente regulatorio que coordina todo el tema del sector salud, es decir, el organismo de la rama ejecutiva que está a cargo de toda la responsabilidad general del tema de salud, es el Ministerio de Salud. ¿Sí? Son como el ente regulatorio principal. Lo importante, digamos, del Ministerio de Salud es que todas las decisiones que ellos tienen y enmarcan en todo el diseño de la política estratégica del sector, se encarga de darle como toda la coordinación y la armonía al Programa General de Salud y también, digamos, que enlazan mucho esto con todo el desarrollo económico, social y ambiental de la rama legislativa. Entonces, digamos que este es el ente regulatorio por el cual, digamos, el cual rige todo el tema del sector salud. Era como una introducción que quería darles. Bueno, entonces aquí quiero contarles primero que todo qué es la EPS. Entonces la EPS se conoce como entidad promotora de salud. ¿Qué es la EPS? La EPS es un conjunto de sistema de la salud colombiana y ellos actualmente prestan servicios médicos. ¿Cómo funciona la EPS? Las personas se afilian a una EPS y luego son atendidas en clínicas, hospitales o centros de salud, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? La EPS es la que se hace cargo de todo el costo del paciente, arma como todo el programa de salud y ellos mismos son los que hacen los pagos a las entidades hospitalarias y clínicas que atienden a las personas. Actualmente un dato importante es que la legislación colombiana no está utilizando el término entidad promotora de salud como se venía haciendo, sino que lo ha cambiado a gestores de servicios de salud, que en algunas ocasiones, profe, es lo que vemos con las siglas de GSS, y es por eso, porque digamos que la legislación ha cambiado un poco la forma de referirse a las entidades promotoras de salud. Bien, yo corro esto, ya.
Ay, ¿cómo salgo acá? Ya, listo. Bueno, entonces aquí sigamos con el tema de la EPS. Aquí yo quiero contarles algo que me parece súper importante y es que nosotros tenemos unos ámbitos de gestión totalmente diferentes y estos son los regímenes de afiliación en los cuales actúa actualmente nuestro sistema general de salud y de seguridad. Entonces, en este caso nosotros tenemos dos regímenes en los cuales se pueden estar ubicadas las personas. Uno de ellos es el régimen contributivo y el otro es el régimen subsidiado. Entonces, ¿qué me parece importante? Contarles también cuáles son las diferencias de estos dos regímenes y en cuál de ellos podemos también ubicarnos cada uno de nosotros. Digamos que en el régimen contributivo quiero contarles que nace a partir de la Ley 100 de 1993, la cual fue una ley que se aprobó a través del Congreso de Colombia. Aquí, ¿qué nos dice el régimen contributivo? Es un conjunto de normas que rigen toda esa vinculación que hacen las familias en el Sistema General de Seguridad Social y Salud y también las vinculaciones que hacen cada uno de los individuos. Aquí, ¿qué pasa en el régimen contributivo? Que las personas tienen capacidad de pago y de esta manera pueden afiliarse a una EPS, que era lo que yo les comentaba anteriormente, que es la entidad prestadora de salud. Entonces, hay personas que tienen cómo pagar, bien sea lo hacen directamente desde su plata, lo pueden hacer a través de su afiliación como empleado y pues aquí ellos pueden acceder a que les presten pues el servicio de salud porque tienen cómo pagarlo. También aquí digamos que las personas son atendidas en las instituciones prestadoras de salud que son las IPS, que ya más adelante les voy a hablar de las IPS, y aquí tienen digamos que toda la atención en cualquier centro hospitalario y las digamos que del régimen contributivo las IPS son las que hacen todo el cobro directamente a la EPS de acuerdo al programa que tenga el paciente. Y hay otro régimen, bueno, profe, entonces aquí en este régimen contributivo es donde estamos la mayoría de nosotros. De pronto tú como docente, afiliado a tu universidad, yo como empleada, aquí estamos la mayoría, digamos, de las personas que somos empleadas. Y tenemos un régimen subsidiado y aquí es donde se encuentran todas las personas que no tienen capacidad de cotizar un sistema de salud. Entonces aquí, ¿qué pasa? El Estado les proporciona unos medios para que ellos puedan estar afiliados mediante unos subsidios que brinda el gobierno. Entonces aquí es donde encontramos las personas, digamos que vulnerables, las personas en unos estratos, digamos, un poco más difíciles, un poco más bajos, que no tienen la posibilidad de cotizar, bien sea porque no son empleados o porque no tienen, digamos, la oportunidad de afiliarse a través del régimen contributivo. Aquí, por ejemplo, hay unos beneficios muy importantes, profe, que cabe resaltar, y es que todas las personas que están en el régimen subsidiado, digamos que en especial las mamás, las señoras lactantes, las personas que van a tener hijitos, tienen, digamos que unos beneficios como control prenatal, la atención del parto, todas las complicaciones que se vengan presentando pues en su periodo de embarazo, y aquí hay también unos programas de control de atención materno-infantil. Entonces digamos que prima siempre la vida de las personas y en especial pues de las personas que van a traer nuevas vidas al mundo. Entonces digamos que este es un subsidio bastante importante. Y también pasa que hay unas EPS que tienen la autorización para poder actuar en los dos regímenes. Entonces pueden también tener parte de régimen contributivo y también pueden atender una parte de régimen subsidiado. Entonces esto es lo que pasa con estos dos regímenes. Bueno, aquí yo quiero mostrar brevemente cuáles son los tipos de EPS que tenemos en Colombia. Dentro de los generales, digamos que los que más se destacan tenemos privada, pública y mixta. Entonces, como les comentaba, ¿cuál es la privada? Que ellos dependen únicamente del capital y financiación privada que tiene la EPS. Son entidades privadas. En la parte pública, la financiación es netamente de todo lo que viene del Estado y del gobierno. Y hay una mixta que gestiona tanto con capital privado como con el capital que brinda el Estado. Entonces, estos son los tres tipos de EPS que actualmente tenemos. Y quise mostrarte un dato que me pareció bastante importante y es relevante en este momento y son las mejores EPS que tenemos actualmente en el régimen contributivo. Mira, Alexandra, dime entonces cuál es el régimen público. El régimen público, profe, yo considero que el régimen público ahí está como todo el tema del CISBEN, por ejemplo. CISBEN, ¿Sí? ok. CISBEN. Porque ahí digamos que el Estado CISBEN. es el que aporta, ¿listo? Okay. Y van todos los Entonces, estratos. en la diapositiva debiste haber colocado que público el CISBEN. Y las privadas, las que tú colocaste aquí. Y cuando tú hablas de la mixta que es CISBEN. Profe, pues es que digamos que son, por ejemplo, yo creo que el CISBEN puede tener también una parte o hay unos, digamos que algunas entidades que pueden tener los dos regímenes. Entonces, soy honesta, profe, digamos que a profundidad no vi muy bien ese, pero sí yo considero que son esas entidades que atienden los dos. Por ejemplo, el CISBEN, si tú tienes alguna situación difícil en un hospital, digamos, local, tú puedes ir y te van a atender bien sea por el CISBEN o porque tú lleves una vinculación de EPS.
No, fíjate que no. El CISBEN solamente funciona para Público. aquellos individuos que no tienen EPS. Ok, listo. Exacto. Entonces nos tocaría hacerle una corrección a la diapositiva. Quita esa mixta porque Sí. yo no conozco cuando interviene el CISBEN. A ver, podríamos entonces decirlo de esta manera. Podríamos decirlo para la mixta, sería de esta manera. Que se atiende al individuo hasta donde, por ejemplo, en un accidente de tránsito, que el carro no tenía SOAT. Ah, ok. El carro no tenía SOAT. Entonces, pero no siempre, sí, sería mixta en razón a que la primera parte la va a atender el CISBEN, pero no, la atendería más bien el ADRES, que es el Fondo de Solidaridad, y la segunda parte la pagaría el dueño del carro. Sería la Sí, mixta. señor. Una Sí, parte tienes la razón. paga el ADRES como Fondo de Solidaridad y la otra parte la tendría que pagar el dueño del carro. Así sería la mixta. Ah, Y listo, profe, así sería la gracias. mixta. Y la Listo, profe. pública solamente el ADRE, el CISBEN, Listo. que es la que cubre, por ejemplo, la pública, el CISBEN para los habitantes de calle, para los niños menores de 1 año, para los mayores, las personas de la tercera edad, las cubre porque no trabajan. Listo. Y la privada, las que Listo. tú colocaste ahí. Perfecto. Ah, bueno, Quedó gracias, definido. profe. Ok, Listo, adelante, gracias por la aclaración, profe, muy adelante. amable. Listo. Bueno, entonces mira que yo entré a la página de MinSalud porque me parecía también importante conocer cómo es el tema de las leyes, cómo digamos que se están actualizando y cómo se hacen todos los cambios. Entonces entré a MinSalud y encontré algunas de las leyes más recientes que digamos que se han habilitado a partir digamos de diferentes cambios que se ha hecho en el tema de la salud. Entonces encontré algunas de ellas, profe, y por ejemplo vienen enumeradas, aquí conozco pues Hagamos el año en el cual se hicieron, referencia a las 3 últimas. Los a las derechos 3 de los últimas. adultos mayores, por ejemplo, que yo te Listo. dije, adultos mayores que no tienen ninguna protección. La Sí, atención señor. integral a la primera infancia, los niños desde un día de nacidos a 1 año. Y la lactancia, hábitos saludables y seguridad alimentaria. Básicamente, eso es lo más resaltante del cuadro. Listo. Sí, La y digamos siguiente, que la ese, siguiente, tranquilo, dime, profe. la siguiente diapositiva. Listo, profe. Igual este cuadrito yo lo hice porque yo entré y indagué y así mismo puse lo más importante, pero también destaco acá, profe, como tú dices, son los más relevantes, Sí. pero puse ejemplos de cuando también se habla de temas presupuestales, cuando se habla hasta inclusive de cirugías estéticas y todo, profe, todo va en las leyes y tiene que ir avalado por MinSalud también. Entonces, digamos que por eso quise comentarlo. Y algo que destaco mucho es que siempre, digamos que lo más importante es la vida, pero hablan mucho de los niños, de las maternas y de los adultos mayores. Entonces, Sí. eso es algo que siempre se va a destacar. Listo. Y aquí, profe, yo encontré una gráfica que me pareció muy chévere y esta la tomé también de la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pues realmente la copié y la pegué, profe, porque pues no podía hacerla igual y me pareció bastante chévere. Y aquí nos están hablando también de toda esa proyección en inversión que se hace en la salud, que pues nosotros normalmente utilizamos las EPS y demás, pero no sabemos qué hay detrás de todo lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí digamos que se ha visto toda esa inversión que ellos están haciendo, la hacen en la atención integral de la salud, en el tema de infraestructura física, pero también, profe, bueno, más adelante te contaré las conclusiones, pero también encuentro que toda esa plata que se invierte muchas veces no se lleva a cabo, digamos, en la infraestructura como realmente lo dicen, en Sí, todo el tema de fortalecimiento y demás. por ejemplo, la plata que le entra a la salud por los SOAT, porque el SOAT tiene una plata importantísima, un porcentaje importantísimo, las rifas, los espectáculos, esa parte no se ve. Pero porque eso va al ADRES, aparentemente se determina que no se vería la plata, pero resulta que esa plata va al ADRES para el sostenimiento de la salud de las 3 líneas que vimos ahorita. Y hay otra línea importante
que no se ve es, por ejemplo, cuando hay una formulación de medicamentos para enfermedades terminales, por ejemplo, un cáncer. Sí. El médico le formula una ampolleta al paciente, pero tiene un costo elevado y dice que esas ampolletas son de una cada mes y que cada ampolleta puede costar 15 millones de pesos. Entonces, si miramos que le van a formular 4, son 60 millones, Sí. pero esos 60 millones se sale del POS y el paciente tiene que presentar una tutela para que a través de la tutela el juez de tutela le ordene a la EPS que le entregue el medicamento. Y la EPS, con ese fallo de tutela, junto con una cuenta de cobro, la manda al ADRES para que el ADRES le reponga la plata porque está por fuera del POS. Esa plata no es que se la roben, no, es un dinero que es un acto administrativo que casi nadie lo ve. Por eso, en el cuadro que usted hace, es justamente esa inversión que hace el ADRES para aquellos pacientes que tienen en pro del derecho fundamental a la vida. Entonces, el ADRES es el que realmente, el Estado es el que realmente le paga el medicamento, el alto costo del medicamento se lo paga el Estado. Ok, sigamos. Gracias, profe. Y mira que lo que tú dices es importante también porque, por ejemplo, lo que pasa con el COVID, tú te das cuenta toda esa supuesta inversión que se hace en las camillas, en todo el tema para atención de los pacientes y muchas no han, digamos que no la han invertido como debe ser. Entonces, digamos que hay cosas que no se ven y pues digamos Listo. que quería también destacar aquí la inversión. Avancemos la otra. Listo, Listo. profe, perfecto. Entonces, mira, ahora te voy a contar qué es la IPS. Entonces, la IPS es la institución prestadora de servicios. Entonces, aquí ya viene siendo lo contrario de la EPS. Aquí, las EPS hacen la contratación a estas entidades para que cumplan con todos los planes y los servicios que ofrecen y promueven a sus usuarios. Es decir, la EPS es como toda la empresa y el plan que se monta a los clientes, a los pacientes, y la IPS es el lugar, es digamos que todo ese programa que se brinda para, digamos que para llevar a cabo todo lo que tiene establecido la EPS. Entonces aquí esto es todas las clínicas, los centros hospitalarios, todos los lugares donde se prestan los servicios médicos, Perfecto, bien bien. sea para Eso está urgencias o bien. consultas. Bien, vamos, adelante. Listo. Siga. Esto, profe, la ley 100 de 1993 fue la que facultó para crear y prestar los servicios de salud en las IPS. Bueno, Perfecto. esa fue la ley que tomé. Bien. Listo. Y acá, profe, mira que encontré algo que me pareció supremamente chévere y es que esta es la nueva normalidad del COVID-19 en el mundo, a nosotros nos ha llevado a reinventarnos. Pero adicional a eso, profe, la legislación a nosotros nos está, digamos que, apalancando todos estos cambios a través de la resolución 2654 de 2019. ¿Por qué, profe? Porque desde el 2019, sin esperar el tema de la pandemia, ya se venía trabajando en decretos, en estatutos, en leyes y en circulares que nos iban a permitir a nosotros tener una gestión de salud totalmente diferente. Entonces, aquí, ¿en qué se está enfocando todo este tema del cambio del COVID-19? En que nosotros, digamos, desde las entidades prestadoras de salud, ya vamos a poder tener telesalud, digamos, telemedicina, todos estos temas. Y aquí, ¿cómo nos viene apalancando la legislación? Categorizando cuáles son los servicios, cuál es el uso médico tecnológico que se debe dar, los equipos, digamos, celulares, computadores, todos con los cuales los médicos pueden empezar a atender a sus pacientes. Aquí se está trabajando de la calidad y seguridad de la información, es decir, que ya todo se está trabajando de una manera diferente para que los pacientes estén seguros, tanto sus datos como su información, inclusive desde un teletrabajo de un médico, y también toda la calidad y la seguridad de los datos. Entonces, Ok, digamos Alexandra, que esto nos trajo un cambio importante. Quiero que me dé la conclusión, por favor. Listo, Y profe. que me trajo video, me muestre un poquito del Sí, video. profe, sí, señor. Listo. Entonces, bueno, profe, aquí yo igual también había contado cuáles son los diferentes servicios que vamos a ofrecer a Mira, través de la nueva Alexandra, normalidad. concluyamos de la siguiente manera. Dame la conclusión y rodemos el video simultáneamente. De una, profe.
Listo, entonces, bueno, profe, te voy a dar las 3 conclusiones rápidas para pasarte al video. Entonces, primero que todo, profe, nosotros en Colombia tenemos una fortuna y es que tenemos un sistema de salud bastante robusto, ¿sí? Y tenemos un ente de control que cumple con todas las capacidades para darnos un crecimiento en el sistema. Sin embargo, lo que yo veo desde mi perspectiva es que lastimosamente la corrupción nos impacta negativamente y eso es lo que no nos ha permitido avanzar y desarrollarnos como otros países potenciales. Otra cosa, como digamos, la información que te traje para mí fue súper importante y es que pese a la pandemia que realmente nos ha traído dificultades, también nos ha traído, digamos, beneficios porque nos ha desarrollado, digamos, la comodidad en la casa, poder atender a los pacientes, la seguridad que se brinda de la misma manera, también para los médicos poder atender de esta manera ha sido algo que realmente nos ha facilitado la vida y nos ha permitido mantener el empleo, que eso es algo supremamente importante. Y para finalizar, profe, me parece que el sector de la salud es primordial y esencial para la supervivencia de las personas y lastimosamente no lo hemos tratado muy bien. Digamos que las personas que trabajan en el sistema de la salud son los más afectados, todo este sistema es el más azotado, profe, y me parece que en partes es injusto porque deberían ser las personas que deberían estar mejor porque son las que más nos aportan en momentos de crisis como este. Entonces digamos que esa es la conclusión y ya te voy a mostrar entonces el video. Voy a dejar de compartir para volverte a compartir. Profe, ¿me dice si ves mi pantalla, por favor? Sí. Listo. Ahí va el video. Ok, Alexandra, lo vamos a dejar ¿Listo? ahí. Perfecto, felicitaciones. Le voy a colocar 4 en el examen. Gracias, profe, muy amable. Buenas noches. Igualmente, profe, Dios lo bendiga. Hasta luego. Chao, Yorley. El grupo número 2. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, Luisa Fernanda. Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Bueno, tienen 20 minutos para hacer su exposición. Bienvenido. Listo. Gracias, profe. Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. A continuación nosotros vamos a hablar sobre Buenas las tardes. ARLs y las ARP. Mi grupo está conformado por Holman González Bejarano y quienes habla Luisa Fernanda Ariza Pineda. Vamos a iniciar entonces con la historia acerca, mi compañero va a hablar un poco sobre cómo eso ha sido su evolución de las ARLs aquí en Colombia. Buenas tardes. Bueno, partiendo de todo, Buenas tardes. iniciamos desde 1904 con este personaje que se llama Rafael Uribe Uribe, que normalmente fue un militar, hizo parte del Congreso de la República desde 1884 hasta mediados de 1915, pero él fue uno de los primeros que habló sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo, que lo habló directamente en el Congreso. Y adicional quería estipular un proyecto de ley que abarcara como tal este tema. En 1910, el mismo personaje, Rafael Uribe Uribe, habla sobre los temas de indemnización por accidentes laborales en el Congreso de la República, ya siendo senador de la República. Ya hacia 1915 se hablan como las obligaciones que tienen las compañías con el fin de que de acobijar toda la parte de indemnizaciones en casos de incapacidad o muerte en los gastos funerarios, que es como ya lo que se empalma un poco a los temas de los riesgos laborales, disculpe.
Sobre aproximadamente 19 años después, se genera como tal la creación del Departamento de Medicina Laboral, que son los encargados como los de prevenir como con las compañías todo este tema de accidentes laborales, enfermedades profesionales, y se estabiliza como tal esa área independiente. Sobre 1935 ya establecemos como tal el orden de legislación laboral y se hablan de los primeros riesgos laborales en las compañías. Y ya sobre 1938 se estipula una ley, que es la Ley 53 de 1938, que habla sobre el acobijamiento, sobre la protección a las mujeres embarazadas, y se habla también de las licencias remuneradas cuando ya las mujeres pues tienen sus bebés. Ya sobre 1945 se establece en Colombia la Ley 6 de 1945, que es la primera que habla sobre las normas de salud ocupacional. Y sobre 1950 se genera la expedición del Código Sustantivo de Trabajo, que en este caso, sobre el artículo 199 y 200, hablamos sobre las definiciones de las ARL, que son las aseguradoras de riesgos laborales. Sobre los artículos 201 al 225, pues no me enfatizo mucho, sino que habla más que todo sobre los riesgos y enfermedades laborales. Artículo 269, que hablamos sobre los temas pensionales, y el artículo 349, que habla sobre el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Ya en 1964 se estabiliza como tal el decreto 3170, que es la imposición del seguro social, que es una imposición obligatoria para todos los trabajadores, en este caso para generar un cubrimiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero sin embargo, hacia 1968 se genera la creación de la Caja Nacional de Previsión, que en este caso ellos únicamente generan el acobijamiento a los servidores públicos, ¿sí? Con el fin de que no las mismas ARLs, sino que como son servidores públicos, tuvieran como ese apoyo también por otra entidad que les acobijara como tal ese tema de enfermedades profesionales. Y hacia 1983 se genera la expedición del decreto 586, que es el Comité Nacional de Salud Ocupacional, y el decreto 614, que es la administración, se habla por primera vez de la administración de la salud ocupacional. Y ya acá sobre 1993 se habla de lo más importante que está en la actualidad, que es la Ley 100, que en este momento la Ley 100 para nosotros es un sistema general de seguridad social. ¿Qué es lo que pasa? Que es regular al servicio público, pero esencial en la salud, que en este caso, ¿qué es lo que se encarga? Se encarga de garantizar que la población tenga amparo ya directamente en los temas de vejez, de invalidez y entre otros, que serían los temas de enfermedades profesionales. Ya sobre los años 1994, en Colombia, se genera el decreto 1295, que ya habla sobre los sistemas generales de riesgos profesionales, que en este caso, ¿en qué se encarga? De prevenir, proteger y atender toda la parte de riesgos laborales. Y ya sobre el 2002, se estabiliza la ley 776, que en este caso es una ley que garantiza la organización y la administración de todas las prestaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales. ¿Qué es lo que se habla acá y qué es lo que es importante? No les voy a extender el decreto, porque el decreto es amplio, consta de 22 artículos, y acá lo más que todo que se habla es derechos prestacionales, incapacidad temporales, reincorporaciones al trabajo, incapacidades permanentes, estados de invalidez, todo lo que acobija directamente este decreto. Y ya sobre el 2003 se habla sobre el decreto 2800, que es la parte de afiliación a trabajadores independientes, que en este caso no se contaba con ese cubrimiento, pero entonces ya la parte independiente, las personas naturales, pueden acobijarse a un sistema de seguridad a los riesgos profesionales que ellos cuentan. Y sobre el 2005 se estipulan los formatos únicos, que en este caso son los FURAT y los FURET, que son los formatos únicos de registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que son los que llevan directamente las ARL. Sobre el 2015 ya se hablan de varios decretos, que en este caso son el 1507, el 2362 y el 2509, que habla sobre los plazos de intermediadores a los seguros de los riesgos laborales, la conmemoración al Día del Trabajo
y el sistema de compensación monetaria a los riesgos laborales. Y ya, pues, lo último que ha venido es sobre el 2017, que se establece en el decreto 052, que es el nuevo sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo, por lo cual se obliga a sustituir el tema de los profesionales de la salud ocupacional en el nuevo sistema de gestión y seguridad en el salud de trabajo para todas las compañías, que en este caso, en este decreto, viene estipulado como tal las fases y las ejecuciones en todo el sistema. Listo. Buenas tardes nuevamente. Entonces, como ya tenemos y hemos visto, como nos explicó mi compañero Holman, la evolución que ha tenido las ARLs, entonces vamos a hablar de qué es y qué es una ARL, ¿no? Entonces, una ARL son entidades públicas o privadas que se encargan de asegurar a los trabajadores. Por eso las ARL son compañías de seguros de vida. Es decir, cuando yo estoy afiliado a una ARL, pues estamos contando con un seguro. Ahora, es de gran importancia y cabe resaltar que estas entidades cubren tanto enfermedades como accidentes laborales, netamente laboral. Pero entonces, ¿para qué sirven las ARLs? Las ARLs sirven para proteger, acompañar y atender al trabajador. Son entidades que están encargadas de la afiliación y de la administración del Sistema General de Riesgos Laborales, el cual pues, es recaudar los aportes que realizan las empresas por sus trabajadores, planear actividades de promoción y prevención. Este punto es muy importante porque ellas tienen que ir encaminadas y trabajar de la mano con el empleador para hacer estas capacitaciones de promoción y prevención. Es por eso que cada empresa debe tener un departamento de salud ocupacional o sistema de gestión de seguridad en el trabajo en donde promueven estas prevenciones de accidentes y enfermedades. Entonces tiene que dar capacitaciones como pausas activas, utilizar bien los elementos de protección de personal, entre otros. Tiene por prestar atención médica y rehabilitación en caso de que alguno de los trabajadores sufra un accidente o se enferme por causas debido a sus propias labores de trabajo. Aquí cabe mencionar que pues la atención que se presta es bastante muy buena, ya que pues cuenta con médicos, especialistas y que siempre van a hacer un seguimiento desde el inicio hasta el final de que ya el trabajador tenga su recuperación. Y por último, pues realizan el pago correspondiente a las prestaciones económicas como incapacidades, incapacidades permanentes o parciales, y pues muy seguramente en algunas ocasiones pues pensiones por invalidez. ¿Cómo funcionan estas ARLs? Primero, pues que el empleador está en toda la libre decisión de a qué ARL quiere afiliarse, ¿sí? Una vez que ella se afilie, pues entonces tiene que realizar un seguimiento con relación a las enfermedades laborales repetitivas y calcular y hacer un nivel de riesgo. Cabe aclarar que toda entidad que preste servicios de cualquier tipo debe asegurar a todos sus trabajadores. Es muy importante. La normatividad colombiana establece 5 clases de riesgos para la clasificación de la empresa según su actividad económica. Cada una de estas clases pues tienen un valor de riesgo mínimo y un valor de riesgo máximo. Como lo pueden aquí ver la tabla, tenemos la clase 1, la clase 5, donde la clase 1 es la mínima y la clase 5 pues es el mayor riesgo. También tenemos unos porcentajes que van desde un porcentaje mínimo hasta un nivel de porcentaje máximo. Por ejemplo, la parte administrativa puede tener un nivel de riesgo, una clase de riesgo 1, mientras que pues ya una planta, un operador de montacarga va a tener un nivel de riesgo alto porque pues está más expuesto. Entonces dice la normatividad que el artículo 21 del decreto 1295 de 1994 establece como una obligación el empleador debe ser responsable de ¿qué? Del pago de la totalidad de la cotización de los trabajadores a su servicio y adicionalmente trasladar el monto de las cotizaciones a las entidades administradoras de riesgos profesionales pues Luisa, correspondientes, ¿no? Luisa, Sí, señor. Luisa, dime entonces estos porcentajes, ¿quién los paga? Estos porcentajes los debe pagar el empleador.
¿En qué porcentaje? Pues se cotizan sobre el salario base. Entonces dices que el 100% de los aportes a ARL los paga el empleador. Sí, señor. Ok, perfecto. Quiero que me expliques, o Holman, cómo funciona el tema para lo relacionado con, con las indemnizaciones o con las pensiones referente a los riesgos laborales o las enfermedades profesionales. Sí, claro. De igual manera, pues tenemos una siguiente diapositiva donde puedo aclarar un poco más este tema, que es el tema de las diferenciaciones entre la ARL y la EPS. Es que se nos está acabando el tiempo y quiero que miremos lo más importante del tema. Y esta parte es la más importante. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las ARLs, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Ellas generan cubrimiento a toda la parte de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que son labores propias del trabajo, o órdenes del jefe directamente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con las EPS? Me cubre toda la parte de salud de manera general. Puede generar... Holman. No hablemos de la EPS porque no estamos en el tema. No, es una diferencia, profe. Enfócate, no hablo enfócate son bases. Enfócate solamente a la cobertura de la ARL. Listo. Entonces, tú hablas solo de tu tema, ARL. Listo. Solo Entonces, ARL. En este caso, ¿qué es lo que sucede con la ARL? La ARL me genera un pago de incapacidad al 100% en caso de una incapacidad que se genere por algún tipo de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Adicional, ¿qué es lo que sucede? Que la ARL maneja sus niveles de riesgo, que en este caso, como ya lo aclaraba Luisa, maneja un nivel desde nivel 1 hasta nivel 5. ¿Qué sucede con la ARL? Ellos generan un servicio no POS, que en este caso nos otorgan los mejores medicamentos a nivel de salud. ¿Por qué? Porque ellos manejan, digamos, como ese requisito o ese estatus frente al tema del riesgo. Adicional, ¿qué es lo que sucede? Nos genera un cubrimiento total de traslados. Si en algún momento nosotros estamos en otra ciudad y no está el especialista, sino en otra ciudad, nos abarcan tiquetes aéreos, hospedaje, alimentación. Por eso digo que es un cubrimiento total al 100%. ¿Hasta cuándo? Desde el momento que el empleador se accidenta hasta el momento que prácticamente se mejora del estado en el que estaba. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con los temas de indemnización? Eso va acorde a un porcentaje de una PCL. ¿Qué es una PCL? Es la pérdida de la capacidad laboral, que en este caso pues ya lo habíamos hablado en clases anteriores, que en este momento es definido directamente por las entidades calificativas, que ellos verifican qué tanta es la pérdida laboral del empleado con el fin de generar una indemnización. Si supera el 50%, en este caso, se le da una indemnización total al trabajador. Ya de igual manera, eso va porcentualmente con el tema del si a una persona, porcentaje de la indemnización. Holman, si a una persona le califican más del 50%, ¿qué pasa? Lo pensionan totalmente. Total. Claro, del 100%, profe. Y menos de ese porcentaje, ¿qué pasa? Eso se va directamente acorde al porcentaje de la pérdida laboral y eso refleja un valor pensional. Perfecto. No refleja un valor total. No lo diga pensional porque queda mal. Si está por debajo del 50%, le dan una indemnización que equivale a un dinero. Un dinero de acuerdo a lo que tengan. El riesgo. Bien. ¿Tienen parte del video? Sí, señor. Pero hay que concluyamos. Yo quiero dar una conclusión propia. Sí, queríamos decir, digamos que como la empresa, digamos, genera un pago a un nivel 1, más o menos son como 5,000 pesos por el riesgo laboral, quiere decir que nosotros pagamos por nuestra salud, pagamos más o menos entre un 4% y la empresa paga un 8.5%. Quiere decir que más o menos estarían pagando como 300,000 pesos, un valor aproximado en salud. En cambio, para la ARL se paga un valor de 5,000 pesos. Pero ¿por qué entonces nosotros como
como ARL, entidad prestadora de riesgos laborales, tenemos los mejores servicios de salud que una EPS. Quiere decir que en algún momento el dinero se está despilfarrando por algún lado, porque pagamos más de salud y menos por ARL, y tenemos los mejores servicios. Es que acuérdese que si está pagando por riesgo 1, está pagando el punto 52, punto 56 sobre el total de vengado de la nómina. Y si yo lo cotizo sobre un salario mínimo, son 5.000 pesos que yo solo pago. Realmente lo que uno paga por el servicio es bastante mínimo para toda la cobertura que tiene, ¿sabes? La diferencia es entre la ARL y la EPS, pues es bastante notable. Sí. Y más el acompañamiento que nos están brindando en cuanto desde el principio, que hay un seguimiento, que siempre lo están llamando, cómo sigue, cómo está, los medicamentos, los exámenes que le hacen es... Ahora, con un agravante, que mientras que en la EPS el trabajador hace un aporte del 4% y el servicio es de mala calidad, en la ARL el empleado no aporta nada, el 100% lo aporta. Profe, qué pena que le interrumpa, algo que estábamos debatiendo aquí pues con Holman antes de ingresar era como, qué triste, por ejemplo, yo pago de cuota moderadora 2.300, ¿sí? Y una persona que gana más de 2 salarios, pues paga 35, 13.000 pesos por el mismo médico que me vio a mí, pues no tiene, o sea, es algo a mí que me parece que no tiene razón de ser, o sea, pagar por el mismo doctor, pero yo pago más y el otro menos, pero el servicio igual es pésimo, no es... Sí, y frente a eso, qué incapacidad que tenemos para poder hacer algo que eso no debe funcionar. Bueno, miremos un poquito el video. La seguridad social en Colombia tiene 3 sistemas: salud EPS, pensiones AFPs y riesgos laborales, las ARLs. Vamos a hablar en este momento del Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces comencemos. ¿Qué son los riesgos laborales? Los riesgos laborales es cualquier situación a la que estamos expuestos mientras trabajamos. Quiere decir que en el día a día cuando estamos trabajando podemos sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y las dos son diferentes. Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? Es un suceso repentino que no lo esperamos, donde estamos trabajando y algo nos pasa. Por ejemplo, estamos caminando y nos tropezamos, o nos paramos en algo, o como trabajamos con las manos, nos pasa algo, nos cortamos, nos machucamos. Una enfermedad laboral es diferente. Esa es cuando estamos expuestos a un factor de riesgo por mucho tiempo. Entonces imaginémonos que estamos en una planta y hay ruido. El estar expuestos a ruido, pues no en el mismo instante quedamos sordos o perdemos la audición, sino que con el tiempo acumulativo lo vamos perdiendo. Y esa es la gran diferencia. El accidente de trabajo es repentino, como les contaba, la enfermedad laboral toma mucho más tiempo. Ok, muchachos. Entonces es importante. En algún momento sufrimos un accidente de trabajo. Está bien. Les voy a colocar 4 en el examen final. Muchas gracias y nos estamos... Ya tienen la nota, ¿no? 4. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. El grupo 3. Nicole, no le di paso porque no te tocaba. Por eso te estoy dando paso apenas porque te tocaba. Buenas noches. Hola, Nicole y Fabio. Ya debe estar conectándose. Estábamos hablando por WhatsApp hace un momentito. Sí. Jonathan Steven no debe estar.
Ya. Ok, Fabio, bienvenido. Prenda la cámara. Bueno, Estamos dando 15 hola, profe, minutos. buenas noches. Buenas noches. Adelante. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Bueno. Nosotros vamos a hablar sobre pensiones, sistema pensional colombiano. Vamos a iniciar con el video, que es la Adelante. descripción de los dos regímenes de Adelante. pensión que tenemos. ¿Cuánto tiene el video? Estás a una decisión muy importante para ti. Tal 4 vez minutos, estás iniciando tu vida laboral alguito. o has Ok. decidido ser un emprendedor. Es por esto que este video te ayudará a entender de forma sencilla los diferentes regímenes para que la mejor decisión. En Colombia existen dos regímenes de pensión. El régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS, conformado por los fondos de pensiones Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia, y el régimen de prima media RPM, que lo representa Colpensiones. En ambos regímenes puedes obtener una pensión. Sin embargo, las condiciones y características son diferentes. Veamos. En los fondos de pensiones tienes una cuenta de ahorro individual a tu nombre. Por su parte, en el régimen público, tus aportes van a un fondo común. En los fondos de pensiones, puedes pensionarte anticipadamente si cumples con el capital requerido. Adicionalmente, tienes rendimientos, es decir, más ahorro, ya que tus aportes se invierten para que tu pensión sea mayor. En el público, no tienes esta alternativa. Pero, ¿cuáles son los requisitos para pensionarte? En los fondos de pensiones tienes dos formas de pensionarte, por semanas y edad, o por capítulo. En el régimen público solamente por semanas y edad. Fondos de pensiones, la primera forma de lograr una pensión es con 1.150 semanas cotizadas. Y la edad de pensión, mujeres 57 o más, hombres 62 años o más. En el régimen público debes contar con 1.300 semanas cotizadas, 3 años más que en los fondos de pensiones. Y la edad de pensión, mujeres 57 años o más, hombres 62 años o más. En los fondos de pensiones, la segunda forma de pensión es captar ahorro suficiente para obtener por lo menos una pensión de salario mínimo. Esto podrás hacerlo a cualquier edad. En el régimen público no tienes esta opción. En los fondos de pensiones, el cálculo de tu pensión se realiza sobre el ahorro que hayas realizado a través de tu vida laboral. El cálculo y algunos beneficiarios que tengas. En el público, el cálculo de la pensión depende del promedio del ingreso con el que hayas cotizado en los últimos 10 años. Ten en cuenta, si no logras cumplir con los requisitos de pensión, podrás tener una devolución en ambos regímenes. En los fondos de pensiones se llama devolución de saldos. Es decir, te reintegrarán tus aportes realizados, ajustados con la inflación, más los rendimientos obtenidos en tu cuenta de ahorro individual. En el público se llama pensión sustitutiva y te reintegran tus aportes realizados, ajustados únicamente con inflación. En este caso, no obtienes rendimientos. Como ves, esta es una decisión muy importante. Así que, infórmate y asesórate muy bien antes de tomarla. Lo que hagas hoy afectará tu bienestar en el futuro. Es tu plata. Es tu futuro. Listo. Este era nuestro video. Entonces, ¿qué es el Sistema General de Pensiones? El Sistema General de Pensiones es un sistema que busca garantizar que las personas al llegar a su vejez o tengan una o sufran invalidez puedan tener reconocimiento de pensión y algunas de las prestaciones determinadas por la ley. Ese sistema reconoce pensión por vejez, pensión por invalidez dependiendo del riesgo,
pensión de sustitución pensional, que es cuando mueres y le queda o a la viuda o a los hijos menores de 18 años o con algún tipo de discapacidad, y la indemnización sustitutiva de pensión o la devolución de saldos. Y en todos los casos, auxilio funerario para el beneficiario de la pensión. Los dos fondos, uno es el fondo de prima media y el otro es el fondo de ahorro individual de solidaridad. La prima media la administra Colpensiones, que es en lo que se transformó el Seguro Social, y el ahorro individual son las entidades afiliadas a Asofondos, que bueno, ya más adelante las mencionaremos. En Colpensiones, ¿cómo nos afiliamos? Uno se puede afiliar desde el portal virtual en este momento, eso antes no se podía, o de manera presencial acercándose a uno de los puntos de pensión de los ciudadanos. Y también se puede hacer el traslado de régimen. Para hacer traslados de régimen, ya sea de pensiones a los fondos privados o viceversa, es necesario tener al menos 5 años cotizando en el régimen en el que se está, y deben faltar por lo menos 10 años antes de alcanzar la pensión. Y se hace mediante la radicación de un formulario en el fondo al que queramos pasar, y ellos pues ya hacen el trámite interno entre fondos. Colpensiones maneja dos fondos, dos programas que buscan como subsidiar al adulto mayor que no ha podido pensionar o que no cumple para pensionarse. Estos dos fondos están soportados en el Fondo de Solidaridad Pensional. El Fondo de Solidaridad Pensional es un fondo al que aportan solamente las personas con ingresos superiores a 4 salarios mínimos, con un descuento mínimo del 1% para los que ganan 4 salarios mínimos, y del 2% como máximo para los que ganan más de 20 salarios mínimos. Ninguno de estos dos programas es una pensión, son solamente unos beneficios económicos. Uno de ellos es el BEPS, que son los beneficios económicos periódicos, que son una cuenta para hacer un ahorro flexible. No tiene una cantidad estipulada en la que usted debe aportar al fondo, sino que usted puede hacer aportes de 5.000 pesos sin importar la cantidad de aportes que se hagan a diario, y debe contar también y tiene un tope máximo que es de 1.260.000 pesos para el año 2020. La idea es que cuando se alcance el tiempo de pensión, estas personas reciban un tipo como de auxilio o de ingreso adicional. Estos ahorros se van a poder recibir a partir de las mujeres a partir de los 57 años, los hombres a partir de los 62 años. Los BEPS no son una pensión, es un ingreso de por vida que está, como les digo, soportado por el Fondo de Solidaridad Pensional. El otro programa que maneja Colpensiones es Colombia Mayor. Colombia Mayor es un subsidio económico que se creó para ayudar a las personas que están, adultos mayores que están en estado de desamparo o en estado de indigencia. Este subsidio se entrega directamente o a través de centros de atención al adulto mayor. Estos auxilios pues no son muy grandes, oscilan entre los 40.000 y los 75.000 pesos, pero pues a una persona que está en situación de calle pues es bastante, pues es mucho más de lo que reciben. Colombia Mayor es un programa de fondos públicos, pero que está administrado por 3 fiduciarias, que es la Fiduprevisora, Fiducoldex y Fiducentral. Para ser parte de cualquiera de estos dos programas, los requisitos es no tener un ingreso suficiente, o sea, un ingreso superior o igual al mínimo, haber vivido en Colombia los últimos 10 años y hacer parte del CISBEN en niveles 1 y 2 para Colombia Mayor y para BEPS en 1, 2 y 3. Listo, Fabio. Si quieres continuar, por favor.
Fabio. Estaba sin el micrófono, ¿verdad? Bueno, pasamos al régimen de ahorro individual. Este es un régimen que se creó, bueno, como una alternativa al régimen de prima media. La idea en su momento, eso fue en 1993, fue descargar un poco el volumen que tenía el régimen de prima media, y lo que buscaban era que los privados lograran pensionar a más personas. Eso pues ya, si vemos estadísticas o números actualmente vemos que no es así. Hay muchas personas afiliadas, pero el porcentaje de afiliados, de pensionados, es muy bajo en comparación a lo de afiliados. Si es un sistema privado de pensiones y es administrado, valga la redundancia, por las administradoras de fondos de pensiones, que son las que mencionamos más arriba anteriormente en el video, que son Porvenir, Horizonte, Colfondos y, bueno, hay una que cambió de nombre, que se llama, ahora es Sol Mutual. Listo. Esas son las 4 que tenemos en Colombia y estas pertenecen a su vez a Sofondos, que es la asociación a la cual pues, pertenecen todos los fondos en Colombia. Como lo mencionaba en el video, hay cosas que para la liquidación de una pensión en este régimen se tienen en cuenta muchos puntos, entre ellos el más importante pues es el monto ahorrado. Se tiene en cuenta otro muy importante que es la expectativa de vida del afiliado y además en muchos casos el de los beneficiarios. Este goza de un beneficio, se puede decir que de pensión anticipada, en donde el afiliado se puede pensionar no a las 1.300 semanas, como lo dice la ley, sino a las 1.150, pero debe cumplir tres reglas, que son haber cotizado las 1.150 semanas, no contar con ingresos adicionales, es decir, con un arrendamiento, y creo que ya, y este beneficio se llama garantía de pensión mínima de vejez. Hay 7 modalidades de pensión. Voy a mencionar 2 que son como las más usadas, que la primera es el retiro programado. De este se encarga la AFP. Y para el cálculo, se llega a un acuerdo con el afiliado en donde se tiene en cuenta lo que, como lo mencioné hace un rato, lo que se ahorró durante su vida, se tiene en cuenta lo que se ahorró durante su vida laboral, se tiene en cuenta la expectativa de vida y se recalcula cada año, teniendo en cuenta nuevamente los puntos anteriores. Y a diferencia del régimen común, es heredable. Es decir, si la persona muere y todavía tiene saldo a su favor, esto se hereda a sus beneficiarios. También la otra modalidad que quiero mostrar es la renta vitalicia. En este caso, no es la AFP la que se encarga de hacer los pagos, sino que haciendo un previo estudio, la que se encarga de hacer los pagos es una aseguradora. Y esta puede tener incrementos anuales de acuerdo al incremento del IPC. Y bueno, estos son como los otros servicios que tienen las AFP, que es de la pensión voluntaria, y las cesantías, que es la prestación social que ya conocemos. Bueno, estas son algunas de las conclusiones que nosotros sacamos. Bueno, una de ellas es que al momento de afiliarse uno es el mejor régimen que se adecue al proyecto de vida que cada uno tenga. En el caso de la prima media, debe uno completar las canas y completar en el video. Pero hay personas que por el nivel de ingresos o porque pueden hacer aportes extraordinarios, podrían llegar a completar la cantidad de dinero necesaria para pensionarse, no sé, digamos, a 4 años, tomar ese, señor.
pero no nos han dicho cuál en el fondo privado, en el RAIS, cuánto es el capital que mínimo de aporte a la pensión. No nos han dicho. ¿Cuánto tienen que tener ahorrado para que lo pensionen en el RAIS? Para tomar pensión anticipada, uno debe tener dinero suficiente para que, calculada la expectativa de vida desde el momento en que se decide tomar la pensión anticipada, pueda recibir Sí, pero ¿cuál es el monto? 110% de un salario mínimo. Son 930.000 pesos aproximadamente. Eso es un montón de billetes, lo que uno debe tener. Entonces dices que son 110 salarios. El 110% de un salario mínimo mensual. Si se calcula la expectativa de vida partiendo de que la persona se va a pensionar a los 40 años, en teoría tendría que tener lo de 45 años de pensiones, de mesadas para poderse pensionar. O sea, eso es algo que le venden a la gente que se puede hacer, pero en la práctica es es diferente. Bueno, bien. Siga. Siga. Muy difícil. Avance. Coloquen la otra diapositiva. Bueno. Coloquen la otra diapositiva. Nicole. Se le fue el internet a Nicole. Parece, sí. No, aquí tenemos Coloca la otra diapositiva, Nicole. Es que ya con esto terminamos, profe, porque lo que estábamos eran las conclusiones. Concluyan y listo. Perfecto, me parece bien. Concluya, Fabio. Bueno, profe, ya en cuanto al régimen privado, digamos que ¿es factible o es viable para una persona que tiene bajos ingresos y que no tuvo no cotizó, no tuvo una vida laboral donde cotizó, no tuvo una cotización constante? En ese caso, ¿es viable estar en un régimen privado? Porque pues obviamente no va a lograr llegar a las 1.300 semanas y puede acogerse a la devolución de saldos, que además del saldo le van a reconocer o le van a dar los rendimientos y se va a traer ese valor a presente, mientras que en el régimen común no. Entonces, digamos que en ese caso es... En ambos, Fabio, en ambos le devuelven la plata, le devuelven el ahorro. Sí, el ahorro sí, pero no... Público y en el fondo privado. Si tú no alcanzas en el público si no alcanzas con la parte reglamentaria, número de semanas y la edad generalmente es como el número de semanas, te devuelven el dinero del famoso bono pensional. Y lo mismo pasa con el fondo privado, te devuelven, en los dos devuelven. Sí, pero digamos que en el régimen común no le devuelven no hay rendimientos sobre ese capital. Ah, ok, bueno, sí. Sí, entonces esa es como si se puede decir, una ventaja que tiene el régimen privado. Bueno, sí. Sí, digamos que esa es digamos que una ventaja que tiene el régimen privado sobre el régimen común. Bueno, ok, perfecto. Si esa es tu conclusión, pues es válida porque esa es tu investigación. Ok, mis queridos estudiantes, los felicito. Les voy a colocar 4 en el examen final. Muchas gracias.
Ok, profe, muchas Listo, gracias. profe. Muchas gracias. El Hasta grupo, luego, hasta mañana. hasta mañana, Hasta gracias. mañana. El grupo Gracias. 4, Yorley. Harry estaba esperando que le diéramos entrada, pero igual estábamos en el examen. Sí, profe. Hola Liliana, bienvenida. Hola, profe, gracias. Javi, estuviste mucho tiempo esperando ingreso, pero no te dimos porque estábamos con el grupo 3. Entonces, por eso no te dimos entrada. Pero bienvenida, ahora sí. ¿Y los hombres? Ya se están conectando, profe, qué pena. Yo le iba a hacer un chiste a Harry, pero mejor no. Bienvenidos, muchachos. Yo tengo buen sentido del humor, cuénteme. No, porque de pronto le daño la noche. Bienvenidos. Tienen 20 minutos para la exposición del tema de cajas de compensación familiar. Bienvenidos. Profe, nos falta Giselle. No sé si estará pidiendo ingreso. Ya, listo. Listo, bienvenidos. Jonathan, cámara, y Gisette, cámara. Sí, señor, ya aquí estoy. Vamos, empiecen porque el tiempo es de ustedes. Bienvenido, Jonathan. Listo. Jonathan, ¿me ayudas a proyectar, por favor? Qué pena, ¿están viendo ya la pantalla? No. No. Ahí. No, señor. No, señor. Listo. Ahí. Sí, señor. Ok. Reducirla un poquito porque creo que está ampliada, por favor. Bueno, adelante porque se nos acabó el tiempo. ¿Quién empieza? Yo. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a exponer cajas de compensación familiar. Mi grupo está conformado por Cristian Ramírez, Jonathan Ortiz, Liliana Hernández, Jari Ávila y mi persona Gisette Sarmiento. No carga la diapositiva, Jonathan. Perdón, es que no sé manejar. Pero ustedes tienen ahí en su mano lo que van a compartir, entonces, adelante. ¿Ahí lo ven? Qué pena. Bueno, sigo. Deje que Jonathan la diapositiva está cortada, pero cada uno tiene su tema adelante. No necesitamos. Bueno, listo. Es lo que él se mueve, que él arregle eso. Listo.
Bueno, profe, las cajas de compensación familiar son corporaciones de carácter privado, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio y naturaleza solidaria. Estas fueron creadas hace 60 años y su misión fue mejorar la calidad de vida de los trabajadores colombianos por medio de la gestión y entrega de subsidios. Los objetivos principales de las cajas de compensación es de recaudar, administrar, distribuir y pagar los aportes destinados a los subsidios familiares. Su labor es pagar esta prestación social a los beneficiarios de medianos y bajos ingresos, ya sea en dinero, en especie o en servicios. El número de cuotas para cada afiliado se establece a partir del total de personas que tenga bajo su responsabilidad. Pues el subsidio familiar fue creado para aliviar las cargas económicas que representa el sostenimiento de una familia, de un núcleo familiar básico de la sociedad, para así contribuir su mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. Si ya terminaste, di que ya terminaste para que el otro continúe, el otro Sí, estudiante. para que siga. Listo. ¿Alguien tiene el dato de cómo se saca el aporte del empleador a la caja? Sí, señor, pero vamos en el orden. ¿Quién sigue? Si se acaba el tiempo y no Cristian. exponen, Cristian. si se Ari, acaba el nena, tiempo. sigues tú. A ver, Cristian, su exposición. No, sigue Harry. Harry, dale. Yo voy de 10. Es que como no puedo ver las imágenes. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de las cajas de compensación. El origen de las cajas de compensación se remonta a 1954 en Colombia, cuando un grupo de empresarios antioqueños, preocupados por el alto costo de la canasta familiar, decidió cómo hacer un fondo de compensación donde sus empleados pudieran de alguna manera recibir como una especie de recompensa, ¿sí? Es decir, otorgarles un subsidio monetario que les ayudara a lidiar con esos costos de la canasta familiar. Así es como nacen las cajas de compensación en Colombia. La primera que llegó, que fue en Medellín en 1954, se llamaba Confama. La siguiente diapositiva, vamos a ver un video acerca de las cajas de compensación. Espérenme que se deje proyectar. ¿Cuánto dura ese video? 1 minuto, 57 segundos. Sí, Vamos. pero no sé por qué no tiene audio. Bueno, entonces el objetivo es velar por el bienestar. Brinda servicios a través de una cuota monetaria, un subsidio de vivienda, programas de educación, eventos de cultura, salud, recreación y adicional las cajas de compensación ofrecen fondos de empleo, es decir, que ayudan a sus afiliados a conseguir trabajo una vez quedan sin él. Sus recursos provienen del 4% de los empresarios. Sus recursos provienen del 4% de los empresarios que aportan para sus trabajadores. Es un brazo social de las empresas dirigido a sus trabajadores o a sus empleados. El empleador es el encargado de afiliar a sus empleados junto con las personas que dependan de él y los beneficios para los trabajadores de medios y bajos ingresos. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco sobre la línea de tiempo de las cajas de compensación en Colombia. Entonces tenemos que la primera caja de compensación apareció en 1954, ¿cierto? Ya les contábamos que se llamaba Confama. Actualmente todavía sigue, sobre todo muy enfocada en toda la parte, o muy ubicada geográficamente en toda la parte que tiene que ver con Antioquia y todo el Valle de Aburrá y demás. En 1963, Confama, la primera caja de compensación en Colombia, habría triplicado la cantidad de empleados afiliados, es decir, nació en 1954 y para 1963 ya tenía el triple de personas afiliadas. En 1981
se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar, encargada de regular las cajas de compensación en Colombia. Para esta fecha ya se habían creado muchas cajas de compensación en el país y el gobierno se dio cuenta de que no tenían una legislación para poder controlar cómo manejan recursos, para poder controlar qué se estaban haciendo con esos recursos. En el 2020, que es en la actualidad, en Colombia existen 42 cajas de compensación de subsidio familiar, distribuidas en los 32 departamentos del país y en los 992 municipios que lo conforman. Bueno, como mi compañera decía, actualmente tenemos 43 cajas de compensación, las cuales nacieron en 1943, en 1954, perdón, nació la idea. Estas 43 cajas de compensación están distribuidas en 32 departamentos, teniendo 992 oficinas a nivel municipal, brindando el servicio a más de 22 millones de personas. Actualmente tenemos un ranking quisimos destacar las 5 cajas de compensación más utilizadas por los ciudadanos, encontrando en primer lugar Colsubsidio con 1.489.024 personas afiliadas. En segundo lugar encontramos a Compensar con 1.325.545. En tercer lugar encontramos Confama con 1.241.552 afiliados. En cuarto lugar encontramos a CAFAM con 839.826 y por último encontramos a Confamundi con 641.845. ¿Cómo afiliarse a una caja de compensación? Encontramos, entonces, la documentación para la afiliación es con una fotocopia de la cédula de ciudadanía y el pago vigente de la EPS y pensión. Realizar inscripción de forma voluntaria mediante un formulario que el empleador solicitará y en el cual añadirán los datos básicos de su familia. El pago a descontarse es por persona independiente será el 0,6% y por empleador será el 4%. Y por último tenemos, es ya como tal brindar información al empleador de los beneficios que obtendrá. ¿Qué beneficios obtendrá? Actividades de financiación, programas de vivienda, programas de crédito y otros temas a variar. ¿Quién sigue? Cristian. Buenas noches. Entonces dice los derechos de un no cesante. Básicamente es un mecanismo para asegurar que los trabajadores que reciban protección social cuando están desempleados, mantengan su servicio de salud y disfruten de pensión, sus asignaciones familiares y acceso a servicios de intermediación y formación profesional. Esto ayuda a proteger a los trabajadores más desfavorecidos y a mantener la calidad de vida. Bueno, entonces digamos que los servicios que ellos pueden, digamos que tener una vez hayan sido o sean desempleados, es mantener el acceso a salud, un subsidio familiar, acceso de servicio de intermediación y capacitación laboral, ahorro a pensión e integración de beneficios monetarios y caja de compensación familiar. Dice, los colombianos en el exterior pueden afiliar a familiares en el país residente a las cajas de compensación familiar. La respuesta es sí, debido a que la ley
146 de 1994 aprobó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, a los cuales les da los beneficios de tenerlos afiliados a hermanos hasta los 23 años, padres sin condición, no pensionados, cónyuge o compañero permanente y hijos hasta los 23 años de edad. El otro compañero que estaba colocando las diapositivas no va a hablar. Profe, es que él está fallando el internet, me acaba de escribir y que está esperando ahí en la sala para entrar otra vez. Lo sacó el sistema. Sí, profe, porque él ya sigue para terminar el... Y el video. El video, niños. El video ya te lo presentamos. Estaba a mitad y Harry ¿Qué lo, usted preguntó? lo expuso. Lo narré. Lo debí narrar porque es que el Bueno, internet. a ver, Jonathan, concluya ese tema. Ok, profesor. En conclusión, nosotros investigamos que la ley que rige el tema de la caja de compensación y los subsidios familiares es la ley 21 que se generó el día 22 de enero de 1982. Esta la expidió el Congreso de la República. Ahí nos dice que... Quiero que me concluya con sus propias palabras, por favor. Sí, señor. Que las cajas de compensación se hicieron con el fin de ingresos de las empresas, destinárselo a los empleados para generarle beneficios y darles una mejor calidad de vida para evitar que las personas se vayan o tengan una vida de pobreza. ¿A través de qué medio dan esos subsidios? A través de beneficios como la educación, la salud, subsidios de vivienda, subsidios de desempleo. A través de eso... Pero básicamente el objetivo de las cajas de compensación, ¿cuál es? ¿Dar un subsidio de qué? De desempleo, profe. No. Es un subsidio familiar para apoyar a las personas que se encuentran desempleadas en el momento. No. El objeto de las cajas de compensación familiar es dar un subsidio familiar, dar un subsidio a los hijos de los trabajadores afiliados. Ese es el objeto, el sentir de la ley es ese. Sí, que por medio de los empleados se beneficien los que no están en la posibilidad de ser como beneficiarios de primera línea, ¿verdad? Sí, la primera línea sería los hijos empleados de los trabajadores afiliados, la primera línea. Y la segunda línea es para utilizar aquellos aportes de los empleados que no tienen hijos o no tienen derecho a que se dé el subsidio familiar. Entonces ellos reparten ese subsidio en lo que dijiste, Jonathan, en las personas sin trabajo, las más necesitadas, pero el objeto principal de las cajas de compensación familiar es darle el subsidio de familia a los hijos de los trabajadores aportantes. Profe, otra cosa que yo investigué y otro apunte fue que se iba a hacer una modificación al artículo 39, al subsidio de familiar, sí, que fuera la posibilidad de darse doble en enero, ya que en enero la gente tenía mucho gasto entre los cuadernos de inicio de año. Sí. Entonces no sé si esa reforma sí se hizo o no. No. Está en proyecto, pero pues obviamente es posible que se dé porque es que esas cajas de compensación cada día son más ricas. Sí, señor. Ok, muchachos, para la próxima tienen que estar más pilas porque improvisaron mucho.
Les voy a colocar de todas maneras 4. Muchas gracias, buenas noches. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. bien. A ver si podemos cumplir el objetivo. El grupo 5. O dejamos ahí y seguimos mañana. No, profe, porque mañana son 6 grupos, porque somos 11. Acuérdate. Entonces, démosle candela a ese grupo 5. Que estamos siendo muy lapsos en los tiempos. Sí, profe, ya. Hola, Jennifer. Hola, profesor, buenas noches. Llama a tus amigos y diles que si no van a presentar examen. Ya, profe, ya les estoy diciendo que se conecten. ¿Sería que se fueron a tomar muy temprano? Si en un minuto no se han conectado, le toca que usted haga la presentación sola. Usted tiene Profe, es comunicado. que sí, pero pues es que acabo de llegar mensaje al WhatsApp. Señora. Falta Karina. Bueno, arranquen niñas porque se les acabó el tiempo. Ok, profe. ¿Quién va a empezar? Adelante. ¿Ya en la pantalla? Sí, sí, señora. Sí. Bueno, profe, a nosotros nos correspondió exponer sobre la autorretención. ¿Me escuchan? Sí, sí, señora. Sobre la autorretención impuesto a la equidad del SENA y del ICBF. Sí. Nuestro grupo está compuesto por quien les habla, Jennifer Parra, Liz Blanco, Joana Sandoval y Karina Chamorro, que ya ingresó a la Listo, sala. sí, 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 adelante, adelante. Mis muñecas, si no les apura, se les acaba el tiempo y no presentan el examen.
¿Me están escuchando? Sí, profe, ya va a empezar Karen. Ya. Bueno, profe, ¿qué es la autorretención? Es una figura mediante la cual el mismo sujeto pasivo se aplica la retención en la fuente que debería aplicarse en el agente de la retención. Esto consiste en que tiene en que la persona tiene una obligación para que haga un pago de retener, y parte de ese pago es un anticipo al impuesto teóricamente. Listo, profe. Tenemos que, bueno, otros conceptos con el tema de que las características que tiene la autorretención, que están los otros que obtienen la aplicación, quienes están obligados, las no causales y cuantías mínimas. Bueno, profe, entonces aquí encontramos pues quienes están exentos. Entonces vamos a ver que las personas naturales, o sea, las personas que no tienen una parte jurídica, las entidades o fundaciones sin ánimo de lucro, las propiedades horizontales, los no contribuyentes a la renta y las personas jurídicas ordinarias que no acceden al beneficio de exoneración de aportes de parafiscales. Entonces, a continuación vamos a ver un corto video en donde también vamos a entender un poco más a qué hace referencia la retención. Sí, porque hasta ahorita no se ha entendido nada. Vamos a ver si el video les ayuda a parar el examen, porque eso está, a ver, ¿cuánto dura ese video? Ruédenlo. Es que el tiempo es el que apremia. No se oye. Tienen que colocarle compartir el sonido de la computadora. Bueno, el impuesto al crédito. El proyecto de ley que intenta modificar el artículo 23 del artículo 1607 del 2012, que nos indica este artículo. El que esté manejando, dele volumen. Profe, está todo. No, no se oye. Yo estoy tratando de ayudarles a ustedes, pero si no oigo, Profe, pero está todo el volumen. ustedes tuvieron que haberlo revisado antes de subirlo. Está todo el volumen y a nosotros sí se nos oye desde acá. No, yo no oigo nada. No, chicas, no se está escuchando nada del Ahí video. está. ¿Alguien lo puede poner, por favor? Y yo les doy la pantalla. Vale, ya lo pongo. ¿Tú lo tienes ahí, Joana? Pues voy a intentar así a ver cómo se escucha, ¿sí? Dale. No, no me deja reproducir. Bueno, alguien que concluya entonces, porque el tiempo se acabó.
Bueno, profe, de acuerdo a lo estipulado a la normatividad vigente, no es posible que un contribuyente pueda elegir entre practicarse la nueva autorretención especial o título de renta. Los aportes correspondientes a SENA, ICBF y Salud, esto viene adicionado en el artículo 65 de la Ley de la Reforma Tributaria Estructural de 1819 del 2016. Esto establece, entre otras cosas, que las sociedades y personas naturales que tengan 2 o más trabajadores quedan exoneradas del pago de parafiscales y de salud. Bueno, por otro lado, existen algunas causales de suspensión para el autorretenedor. La primera es que el contribuyente pues, autorizado tenga obligaciones exigibles en mora por más de 2 meses o por conceptos tributarios, aduaneros o cambiarios. Todo esto pues a la fecha de la realización del estudio correspondiente. La segunda es que el contribuyente autorizado en caso de fusionarse haya sido absorbido o que se encuentre en un proceso de liquidación o reorganización en la entidad y que haya suscrito un acuerdo de reestructuración escindido cuando implique la disolución. La tercer causal, pues, es que el contribuyente autorizado haya sido sancionado por hechos regulares en la contabilidad o por los deberes de facturar e informar mediante un acto debidamente ejecutado dentro de los 2 años anteriores a la fecha que se efectúe el control correspondiente por parte de la Subdirección de Gestión de Recaudo. Y la cuarta es que el contribuyente autorizado haya presentado pérdida fiscal en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gradable anterior a la fecha en que se efectúe el control correspondiente por parte pues, de la Subdirección de Gestión de Recaudo. Adicional a esto, pues el mismo contribuyente puede solicitar a la DIAN para que se le suspenda la calidad o pues la autorización para actuar como autorretenedor, lo que se hará mediante una resolución. Hay una autorretención especial en el impuesto a la renta que pues tiene su origen en el parágrafo 365 del Estatuto Tributario, que acá lo pueden ver, que dice que el Gobierno Nacional establecerá un sistema de autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios, el cual no excluye la posibilidad de que los autorretenedores sean sujetos de retención en la fuente. Esto, pues, como se puede observar, es la implementación del sistema de autorretención especial. Esto, pues, no excluye la posibilidad de que los agentes autorretenedores sean objeto de retenciones en la fuente, pues, por el sistema general. Bueno, en las conclusiones encontramos pues que el impuesto CREE está colaborando por medio de las empresas a financiar la educación, la salud y el bienestar pues de nuestros hijos, promoviendo pues como el progreso de los colombianos. Adicionalmente a esto, el impuesto sobre la renta, pues para la equidad, el gobierno espera realizar un mayor recaudo para así hacer una inversión de manera general, de manera más formal frente pues a estas finalidades. En este impuesto pues también encontramos que los factores como la corrupción y la política pues son elementos que impiden que se realice pues como tal una efectiva reforma tributaria. Bueno, de acuerdo a lo último que hablaron de lo que dijo Joana, por lo menos la parte 3 no, o sea, no estoy de acuerdo. O sea, esa parte nosotros no somos quienes para definirla con respecto a esos temas. Y a veces cuando uno no tiene fundamento, preferiblemente no decirla para evitarse uno entrar en un problema bien difícil. 2, el tema o no lo entendieron porque se enfocaron por otro lugar diferente al que no es la materia, porque nosotros no estamos viendo impuestos. Esto no es una materia de tributaria, sino que ustedes dieron una pequeña luz con respecto a al autosostenimiento que se hace
al SENA y al bienestar familiar. Esa es la importancia del trabajo. Lo demás no. Lo demás no es del tema. Es el enfoque que se le da a los aportes al SENA y al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Y si ustedes lo miran, casi nada dieron de aporte. Igualmente el video, pues no corrió, no tiene solidez, porque de pronto el video, muchas veces los videos que se presentan a nivel académico lo que hacen es enderezar la exposición. De todas maneras, niñas, les voy a colocar 3,5. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Yorley. Nos hablamos mañana. Bueno, profe, mucho gusto, con mucho gusto, que tenga una Bueno, feliz noche. muy querida, gracias.